¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que a mí me parece que es importante, que es el cáncer de mama. Para ello contamos con el doctor Fabián Gómez Balangione, que lo estamos esperando, la doctora Juliana Mandrile y la doctora Claudia Martín. Con ellos vamos a conversar sobre todo este tema que es muy interesante, ¿no es cierto?, para la mujer que hoy tiene que enfrentarlo sobre todo. A ambas, gracias por venir al programa, un gusto tenerlas acá. Un gusto, gracias por invitarnos. Yo diría, empezando por la punta, ¿no?, que aparte de recordar que el 19, creo, mañana es el Día Universal del Cáncer de Mama, ¿es así? Así es. Bueno, yo diría que por la punta, ¿no? ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad maligna, ¿sí? Esto consiste en células que crecen y empiezan a multiplicarse autonómicamente, en este caso, al ser de mama, en la glándula mamaria. Esta es una enfermedad muy importante, sobre todo porque tiene alta prevalencia en la comunidad, ¿sí? Es el principal cáncer en la mujer y la principal causa de muerte dentro de las mujeres. Se diagnostican aproximadamente 19.000 casos nuevos de cáncer de mama por año en Argentina y, como usted lo dijo, mañana es el día de la lucha del cáncer de mama y esta enfermedad es tan importante que tiene todo un mes asignado al reconocimiento y a la concientización de esta enfermedad. Está bien. Dentro del mundo de las mujeres, aunque creo que también hay cáncer de mama de hombres, ¿no? ¿Puede también ser? Sí, sí, me pareció haber visto algo de eso. Dentro del mundo de las mujeres, ¿a quién afecta principalmente el cáncer de mama? El cáncer de mama afecta principalmente al grupo etario entre 50 y 70 años, ¿sí? Ahí se encuentra el pico de mayor incidencia, el número más grande de pacientes que diagnosticamos, pero no están exentos de padecer esta enfermedad pacientes de menor edad, ¿sí? Aproximadamente el 6,6% de los diagnósticos se hacen en pacientes menores de 40 años e inclusive un grupo de menor de 30 años muy pequeño, que solo significa el 2% del total de las pacientes con cáncer de mama, también pueden padecerlo. Y como bien dijo, los hombres son un grupo minoritario, pero que también están representados por esta enfermedad porque existe la glándula mamaria en el varón también. Claro. Ahora, antaño, qué sé yo, allá por la década del 50 o el 60, el cáncer hacía estragos en la población, ¿no? No había forma de detectarlo tempranamente. La pregunta sería, no sé si querés meterte vos también en el barullo con nosotros, si conviene, ¿por qué es importante detectarlo con mucha anticipación el cáncer de mama? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, como dijo Juliana, este mes de octubre es el mes de la concientización en cáncer de mama y en realidad la consigna es darle visibilidad a la enfermedad y justamente hablar sobre el diagnóstico temprano o diagnóstico precoz. En Córdoba se diagnostican alrededor de 1.600 casos de cáncer de mama por año. Esos son los números de nuestra provincia. Y en realidad el beneficio está justamente en encontrar estos tumores en un estudio de vigilancia, como puede ser la ecografía o la mamografía, es decir, encontrar en estos estudios que hacemos de control microcalcificaciones o nódulos en una situación en donde la paciente aún no tiene síntomas, porque encontrarlos en esta etapa temprana es lo que nos permite hacer un tratamiento más eficiente, eficaz, y por supuesto mejorar la sobrevida de estas pacientes porque lo encontramos antes y los tratamientos son mucho más efectivos. ¿Cuándo se empiezan a hacer estos estudios? Bueno, esa es una pregunta o una respuesta que puede variar. Se recomienda entre los 40 y los 50 años iniciar los estudios de vigilancia y esto hay que definirlo, bueno, con el médico clínico, con el ginecólogo, el momento ideal, porque depende de los antecedentes personales de la paciente y de los antecedentes familiares. En algunos casos incluso se recomienda antes de los 40 años, pero esa es la edad en donde debemos empezar. Como dijo Juliana, el cáncer de mama
es más frecuente a medida que avanzamos en edad, es decir, que ese es un factor de riesgo que no podemos modificar. Cumplir años hace que a lo largo de la vida las mujeres tengan más riesgo de cáncer de mama. Es por eso que entre los 40 y los 50 años se empieza con los estudios que nos permiten un diagnóstico temprano. Está bien. ¿Es hereditario el cáncer? El cáncer no es hereditario. Lo que sí se puede heredar es una predisposición, es decir, 1 de cada 10 pacientes que tiene cáncer de mama tiene algún gen con algún cambio en su información, algún gen supresor de tumores que ha heredado o de la madre o del padre, y que tener ese cambio en ese gen le da más riesgo comparado con la población en general. Es decir, que lo que se puede heredar es más riesgo comparado con la población en general. Cualquier mujer a lo largo de la vida tiene un riesgo de tener cáncer de mama del 12%. Eso que no es poco, ¿no? Que no es poco. 1 de cada 8 mujeres a los 80 años va a tener un cáncer de mama. Pero si nosotros identificamos una familia o una paciente que tiene un cambio en algún gen supresor de tumores, ese número del 12% puede elevarse. Tenemos genes moderados que nos dan un riesgo de entre un 25 y un 30%, y tenemos otros genes que se llaman de alta penetrancia, en donde ese riesgo puede llegar al 60% a lo largo de la vida, es decir, que lo aumentan de manera significativa. Bueno, por supuesto que identificar a esas pacientes y a esas familias en realidad, identificarlas y diseñar una estrategia de prevención, obviamente que nos va a dar el beneficio para hacer vigilancia en edades mucho más tempranas y de una manera mucho más activa, y aquí incluso se usan otros estudios, además de ecografía y mamografía, por ejemplo la resonancia mamaria. Pero no es lo más frecuente. La realidad es que solamente 1 de cada 10 tendrá en sus genes algún cambio que, bueno, le dé este riesgo. Bueno, ahora vamos a hacer un corte, ¿no? Pero les dejo pendiente una pregunta porque estoy seguro que los televidentes deben estar muy interesados en esta pregunta, que es: ¿se puede curar el cáncer de mama? Enseguida lo vemos. Una pausa y volvemos. Está el doctor. Continuamos en Medicina para Todos con las doctoras Juliana Mandrile y Claudia Martín sobre el tema tan interesante e importante como es cáncer de mama. Y la pregunta que yo había dejado pendiente en el bloque anterior era si se puede curar el cáncer de mama. La que se tenga más fe, que arranque. Sí, por suerte hay un gran grupo de pacientes que logramos curar. ¿Por qué logramos eso? Por muchas cosas como el avance de la ciencia, de técnicas quirúrgicas, la accesibilidad a tratamientos, nos permite curar mayor cantidad de pacientes, pero en realidad la clave está que el grupo de pacientes que vamos a poder curar es aquel que tiene un cáncer de mama temprano, localizado, ¿sí? Y entonces ahí está la clave de hacer el diagnóstico temprano para poder darles oportunidad, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene su enfermedad localizada en la mama o como mucho en los ganglios, va a ser ese grupo de pacientes que le vamos a dar la oportunidad de curarse, porque vamos a poder hacer todas las herramientas que tenemos para esa situación. Aproximadamente el 95% de las pacientes en ese estadio temprano logran curarse de esta enfermedad. Claro. Ahora, como yo soy un pesimista crónico, pienso que las grandes mayorías no están con el diagnóstico precoz ni con la medicina preventiva, sino que cuando viene el lío, ahí van y agarran y dicen: mira, tengo este lío, ¿qué hacemos? Entonces la pregunta sería, en los cánceres ya avanzados, ¿cuáles son las chances que tiene la mujer de salvar su vida o no? Existe un grupo de pacientes pequeños que llega avanzado, que es esa enfermedad metastásica, esa enfermedad que nació en la mama y que se diseminó por su cuerpo. Eso representa, de la paciente que nos ve por primera vez, no más del 15%, por suerte. Esa paciente accede a todo lo que es el tratamiento y las nuevas medicaciones, y logramos convertir esta enfermedad en una enfermedad crónica. Pero no logramos la curación, no logramos ese momento que le decimos a la paciente: olvídese que usted tuvo cáncer de mama. No, la convertimos en una enfermedad crónica. Pero hay
lamentablemente aún hay pacientes que llegan, no en el screening, esto que hablábamos de este estudio que nos permite diagnosticarlo antes que presente síntomas, que es la gran oportunidad de curarlo. A veces aparecen ya cuando aparece algún síntoma, pero local, y aún así en esa paciente podemos usar las distintas estrategias que tenemos y lograr curarla. Está bien. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para el cáncer? Bueno, el cáncer de mama tiene tratamiento multidisciplinario, ¿sí? No es un tratamiento que va a hacer o va a decidir un solo especialista, y tiene 4 pilares fundamentalmente que están basados en la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia. Entonces, con estas 3 estrategias, es que en equipos de discusión decidimos los tratamientos. La cirugía, por supuesto, se trata de realizar un tratamiento localizado al tumor principal. Cuando hablamos de radioterapia, hablamos también de un tratamiento local que muchas veces se agrega a la cirugía, y esto le da a la paciente la posibilidad de hacer un tratamiento conservador, es decir, no sacar toda la glándula mamaria, sino sacar el cuadrante de la glándula mamaria que tiene el tumor e irradiar el resto de la zona, y esto le permite a la paciente conservar su mama y hacer un tratamiento eficiente. Y la quimioterapia, bueno, se reserva para algunas situaciones en donde la enfermedad es avanzada o tiene características muy agresivas, y cuando hablamos de quimioterapia generalmente hablamos de administrar drogas de manera endovenosa durante un tiempo determinado para intentar, bueno, conseguir mejores resultados para tratar la enfermedad. Y bueno, y finalmente la hormonoterapia se trata básicamente de usar medicación que en general es vía oral, aunque puede haber alguna excepción, y tratar esta expresión hormonal que suelen tener los tumores de mama en la mayoría de los casos, tratando de alguna manera de bloquear esto que parece ser el factor que favorece el crecimiento de este tumor en estas situaciones. Hecha la cirugía y la extracción, ¿qué me pueden decir de las cirugías reconstructivas? Porque la mujer afectada queda estéticamente muy mal, ¿no? Bueno, ya supongo que después los cirujanos nos explicarán un poco más, pero lo importante de poder dar estas oportunidades de hacer una cirugía reconstructiva, que es volver a darle forma a su mama luego de extirpar el tumor, le da muy buena calidad de vida a las pacientes, porque permiten que también mejore su estima, su ánimo, porque transitar una enfermedad oncológica es difícil, pero a través de estas técnicas quirúrgicas permiten esto, que la mujer siga teniendo sus pechos y verse el impacto social de esto, y cambia mucho y favorece mucho a esto de las pacientes. Para poder llegar a la cirugía reconstructiva es que nos usamos todas estas otras terapéuticas que nombró Claudia, ¿no? Todos los tratamientos que hacen achicar el tumor y llegar en buenas condiciones al paciente desde lo oncológico para que puedan acceder luego a ese último tratamiento. Es como el último eslabón de la cadena del tratamiento temprano del cáncer de mama. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una muy pequeña pausa y retornamos con todo este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy, cáncer de mama. Y ahora hemos cambiado el elenco porque se han sumado el doctor Fabián Gómez Balangione y el doctor Tomás Ferrer. Con ellos vamos a seguir con las preguntas que teníamos preparadas para hacerles, que ya habían hecho las dos doctoras que los han anticipado. A ambos, gracias por venir al programa. Un gusto tenerlos acá. Igualmente. Y un tema que quedó pendiente, ¿en qué consisten las cirugías reconstructivas y qué beneficios trae para la paciente, ¿no? Bueno, la cirugía reconstructiva son las herramientas que tenemos nosotros para poder devolverle a la mujer o a la paciente su mama como era originalmente. Tenemos muchos tipos de técnicas y por lo general elegimos la que es más adecuada para cada una, ¿no es cierto? Van desde técnicas simples, como la colocación de un implante mamario en el momento de la cirugía oncológica, cuando se le reseca la mama afectada a la paciente. ¿Cómo es un implante mamario? Un implante mamario es lo que se utiliza habitualmente para la cirugía estética de mama, para los aumentos mamarios.
es como una pequeña bolsa que está llena de gel de silicona. Es decir, que es un implante estético, pero que no funciona como la glándula mamaria de la mujer original, ¿no? Tal cual. En realidad viene a reemplazar la mama que nosotros estamos extirpando cuando tratamos el cáncer de la mujer. ¿En toda su funcionabilidad? No. Ah, esa es la pregunta. Solamente una reparación estética. Está bien. No sirve como una mama, ¿no? Por supuesto. Ah, eso no cumple esa las era la funciones pregunta, sí. de amamantamiento, etcétera. Así que queda el seno izquierdo y con eso hay que arreglársela, ¿no? Si está amamantando, pregunto. Sí, si una mujer tiene que amamantar después de haber sido sometida a esta cirugía, solamente va a amamantar con su mama sana. Claro, perfecto. Continúa, yo te interrumpí, perdón. Bueno, esa es una técnica de las más simples que utilizamos para la reconstrucción mamaria. Y después, de acuerdo a los pacientes, y si es un paciente que ha tenido algún tratamiento, como nombraron antes las doctoras, de radioterapia o algún tratamiento que haya afectado la calidad de los tejidos, lo que podemos ofrecerle a ese paciente son cirugías un poco más complejas, utilizando tejidos propios de cada paciente, como por ejemplo algún músculo del abdomen o de la espalda, para reemplazar parte de lo que los cirujanos mastólogos han resecado. ¿Y eso para qué se hace? ¿Para que no haya rechazo? No, para que a veces si nosotros colocamos un implante que es un cuerpo extraño en unos tejidos que no están de buena calidad, tenemos grandes posibilidades de que se complique, de que se exponga el implante o de que no dé un buen resultado estético. Entonces nosotros, al reemplazar tejido sano, traer tejido sano nuevamente hacia la mama del propio paciente, le damos mucho más chances de tener un mejor resultado estético y que tengan menos complicaciones en el futuro. Sobre todo que operamos hoy mujeres muy jóvenes y tienen toda una vida por delante y tenemos que darle un resultado que sea duradero, ¿no es cierto? Claro, está bien. Fabián, hablemos del cáncer en general, un minuto nada más, vamos a tomar una fecha, pongámosle la década del 50. Sí. Que fue cuando tal vez la humanidad descubrió lo que era el cáncer, todo el drama que significaba tener cáncer, por qué la ciencia no avanzaba en su curación, y se fue avanzando despaciosamente, pero la pregunta es, ese avance en la cura del cáncer, en el tratamiento, mejor dicho, ¿fue a tiempos iguales o en los últimos tiempos, digamos las últimas 2 décadas, se fue acelerando porque hay un sistema inercial que empuja a la ciencia? Ahora la robótica, la inteligencia artificial están sumando a que se acelere el proceso. Es decir, las chicas jóvenes que están enfrentando el futuro, ¿pueden sentirse más optimistas de aquí para adelante? Absolutamente sí. Yo creo que es tal cual lo dices. Anticipé tu respuesta. Comienza a partir de los años 50 y se acelera mucho en los últimos 20 años y mucho más en los últimos 10 años. Gracias a la tecnología, gracias a la investigación médica, gracias a la participación de muchos pacientes que aceptan participar de estudios clínicos, sobre todo en el exterior, y eso permite tener conocimiento, evidencia científica y un conocimiento sólido que permite avanzar, no solo en lo que es diagnóstico, que ahí la tecnología ha ayudado muchísimo el diagnóstico por imágenes, las técnicas quirúrgicas y ni qué hablar el avance en los tratamientos farmacológicos que mencionaban recién las doctoras oncólogas, en cuanto a que hoy por hoy el tratamiento debe ser individualizado, personalizado, lo que se llama terapias blanco. Y en eso todo lo que es la biología molecular, la genética, es decir, el mejor estudio de cada tumor y de cada paciente, hacen de que los resultados sean mucho mejores y se aumentan las tasas de curación. Entonces, en síntesis, diagnósticos más precoces, más tratamientos mucho más efectivos que antes, hacen de que el resultado sea mejor. Por ende, es muy esperanzador el futuro para toda paciente que hoy por hoy sea diagnosticada con cáncer de mama. Claro. Siempre es esperanzador. Hablando de los controles, porque pareciera que hay cierta desidia por parte de la población de decir, no, tengo que ir, perder tiempo, no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar.
¿En qué consisten los controles que ustedes le hacen a una mujer para saber si está en condiciones normales y todo eso? Básicamente el chequeo anual, preventivo anual, que toda mujer debe hacer a partir de los 25, 30 años, se intensifica más en lo que es a nivel mamario a partir de los 40 años, donde se comienzan con una mamografía anual, un estudio radiológico en el cual podemos ver cómo es el interior de las mamas y ver si tienen algunos signos que puedan predecir de que ahí están sucediendo cambios que puedan luego derivar en un cáncer de mama. Mamografía, eventualmente ecografía mamaria y la revisación clínica. Eso es una vez al año. ¿Qué es una mastectomía? No sé si lo... Sí. Adelante. La mastectomía es la cirugía en la cual hay que extirpar toda la glándula mamaria, completamente. Está bien. ¿Cuándo se puede reconstruir la mamaria que fue extirpada? ¿Hay situaciones en las que no se puede reconstruir? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque las reconstrucciones mamarias se dividen en dos grandes grupos. En los pacientes que ya fueron sometidos antes a una mastectomía y ahora se les puede ofrecer tardíamente una reconstrucción, o lo que intentamos hacer en la actualidad, que es reconstruirlas inmediatamente en el momento de la mastectomía. Esto nos da, primero, tienen cada una sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Pero ofrecerle a una mujer una reconstrucción inmediata le da el obvio beneficio de no sufrir la mutilación de la mastectomía. Eso le va a redundar en un beneficio psicológico, se va a recuperar mejor, se va a recuperar más rápido y sobre todo va a colaborar mucho más en todos los tratamientos que vengan en el postoperatorio, ¿no es cierto? Porque que la paciente vaya a requerir algún otro tipo de tratamiento como radioterapia o quimioterapia no contraindica que nosotros podamos ofrecerles una reconstrucción mamaria. Está bien. Y lo que usted me decía de que si hay un paciente que no se puede reconstruir, son pocos. Hay algunos pacientes que por situaciones médicas o por avance del tumor no se lo puede hacer en forma inmediata. Tenemos que llevarles la tranquilidad de que en un futuro es altamente probable que puedan ser candidatas a una reconstrucción mamaria. Última pregunta, porque nos avisan que se nos termina el tiempo. ¿Qué secuelas quedan después de una operación mamaria? El que guste responderla. Por suerte cada vez quedan menos secuelas, lo que le hablaba en el momento anterior sobre los avances en las técnicas quirúrgicas. Por suerte, en los últimos años la cirugía mamaria se ha hecho cada vez menos invasiva en la gran mayoría de los casos. Entonces se cuida mucho más, dado que la mujer va a vivir muchos años porque la curabilidad es muy alta, cuidamos también el aspecto y la imagen, ya sea desde el momento de la cirugía inicial, que cuando podemos conservar la mama lo hacemos, como con la colaboración del equipo de cirugía plástica para reconstruir, en lo que estaba explicando recién el doctor Ferrer, la imagen corporal lo más parecido a lo que era esa mujer antes del tratamiento. Por ende, en ese sentido las secuelas son cada vez menores. Y la otra secuela tan temida en años atrás, que era el linfedema o la hinchazón grosera del brazo del lado afectado, que era por la extirpación de todos los ganglios axilares, felizmente es cada vez menos frecuente. Hoy por hoy lo puede llegar a tener 1 de cada 10 o 15 mujeres que son operadas, ya que hoy se utilizan técnicas menos invasivas a nivel de los ganglios axilares, que es lo que se llama técnica de ganglio centinela, que es aplicable en la mayoría de los casos. Está claro. Muchas gracias por haber venido al programa. Un placer. Un gusto tenerlos acá. Gracias, Miguel. Muy bien, llegamos al final. Si le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.